Existe una realidad extremadamente incómoda que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. La mayoría nunca cambiará realmente su vida. No porque sea imposible. No porque no tengan oportunidades. No porque no exista información suficiente. Sino porque cambiar exige algo que casi nadie quiere hacer. Responsabilizarse completamente de sí mismo. Y esto es mucho más difícil de lo que parece. Porque el cerebro humano constantemente busca protegerse del dolor psicológico. Busca explicaciones externas. Busca culpables externos. Busca razones que permitan evitar la sensación incómoda de responsabilidad personal. Y esto ocurre casi automáticamente. Cuando alguien fracasa financieramente, muchas veces culpa al sistema. Cuando alguien no cumple objetivos, culpa falta de tiempo. Cuando alguien permanece años atrapado en los mismos hábitos, culpa circunstancias. Y sí, el entorno influye. Las circunstancias importan. La desigualdad existe. Todo eso es real. Pero aquí aparece una diferencia enorme entre personas que permanecen estancadas y personas que eventualmente transforman su vida. Las personas que cambian dejan de enfocarse exclusivamente en aquello que no controlan y empiezan a obsesionarse con aquello que sí pueden controlar. Porque entienden algo extremadamente importante. La responsabilidad personal no significa que todo sea tu culpa. Significa que tu futuro sigue siendo tu responsabilidad. Y esa diferencia cambia completamente la mentalidad. Porque mientras sigues esperando condiciones perfectas, aprobación externa o motivación constante, el tiempo continúa avanzando. Y el tiempo no se detiene por nadie. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años. Viven esperando sentirse listas. Esperando el momento ideal. Esperando confianza absoluta. Esperando claridad total. Pero la vida rara vez funciona así. La mayoría de las veces el cambio comienza antes de sentirte preparado. Antes de sentir seguridad. Antes de tener certeza. Y eso asusta. Porque la mente humana ama estabilidad. Ama lo familiar. Incluso cuando lo familiar produce sufrimiento. Esto explica por qué tantas personas permanecen en situaciones que claramente las destruyen lentamente. Trabajos que odian. Hábitos tóxicos. Rutinas vacías. Relaciones dañinas. No porque disfruten sufrir, sino porque lo conocido se siente más seguro que lo incierto. Y aquí aparece una verdad brutal. El cerebro muchas veces prefiere sufrimiento conocido antes que incertidumbre desconocida, porque al menos el sufrimiento conocido es predecible. Y eso genera una prisión invisible. Una prisión donde la persona sueña con cambiar, pero continúa viviendo exactamente igual, día tras día. Año tras año. Y lentamente comienza algo todavía más peligroso. La resignación. La sensación silenciosa de que quizás las cosas nunca cambiarán realmente. Y esa sensación destruye millones de vidas. Porque cuando una persona pierde esperanza en su propia capacidad de transformación, deja de actuar. Deja de intentarlo realmente. Empieza a sobrevivir en piloto automático. Y aquí está lo más aterrador. Muchísimas personas viven exactamente así sin darse cuenta. Se despiertan, trabajan, consumen distracción, duermen, repiten, y el tiempo desaparece. Sin dirección real, sin crecimiento real, sin conciencia real, solo repetición. Pero aquí aparece algo importante. El cambio real casi siempre empieza con una ruptura psicológica. Un momento donde la persona finalmente se cansa de sí misma. Se cansa de excusas. Se cansa de procrastinar. Se cansa de vivir por debajo de su potencial. Y ese momento puede cambiarlo todo. Porque por primera vez deja de negociar constantemente consigo misma. Deja de esperar motivación mágica. Empieza a actuar aunque sea incómodo. Y esto es clave. Porque la mayoría cree que las personas exitosas piensan diferente antes de actuar. Pero muchas veces ocurre al revés. Empiezan a actuar diferente, y eso lentamente transforma su forma de pensar. La acción cambia identidad. Mucho más que pensamientos positivos vacíos. Mucho más que motivación temporal. Porque cada acción repetida envía un mensaje a tu mente sobre quién eres. Si constantemente abandonas, tu mente aprende debilidad. Si constantemente cumples pequeñas promesas contigo mismo, tu mente aprende confianza.
Y esa diferencia cambia destinos enteros. Pero aquí aparece otro problema enorme. La mayoría subestima brutalmente el poder del entorno. Creen que pueden cambiar mientras permanecen rodeados exactamente de las mismas influencias que destruyeron su disciplina durante años. Y eso normalmente no funciona, porque el entorno moldea comportamiento muchísimo más de lo que la gente imagina. Las personas con las que hablas, el contenido que consumes, los hábitos que observas diariamente, todo influye. Y si pasas años rodeado de negatividad, mediocridad y distracción constante, eventualmente eso empieza a parecer normal. Tu estándar baja, tu visión se reduce, tu ambición se debilita. No de golpe, lentamente, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que dejaste de creer realmente en posibilidades más grandes. Por eso cambiar muchas veces implica alejarse de ciertos ambientes, ciertas rutinas, ciertas dinámicas sociales. Y eso puede sentirse extremadamente solitario, porque cuando empiezas a cambiar, algunas personas se incomodan, especialmente aquellas que permanecen atrapadas en los mismos patrones. Tu crecimiento les recuerda su propia inmovilidad, y eso genera resistencia, críticas, burlas, dudas. Pero aquí está la realidad. Si necesitas aprobación constante para crecer, terminarás viviendo según expectativas ajenas. Y eso destruye autenticidad. Las personas que realmente transforman su vida desarrollan capacidad de continuar incluso cuando otros no entienden lo que están haciendo. Porque entienden algo muy importante. La mayoría de las personas proyecta sus propios límites mentales sobre los demás. Si ellos creen que algo es imposible, asumirán automáticamente que también es imposible para ti. Y si escuchas demasiadas voces negativas durante demasiado tiempo, eventualmente empezarás a dudar de ti mismo. Por eso proteger tu mente es tan importante. Porque tu mente construye tu realidad mucho antes de que los resultados externos aparezcan. Y aquí aparece otra verdad incómoda. La mayoría quiere resultados extraordinarios manteniendo hábitos normales. Quiere riqueza sin disciplina. Quiere libertad sin sacrificio. Quiere enfoque mientras vive distraída constantemente. Quiere transformación sin incomodidad. Pero la vida no funciona así. Todo tiene un precio psicológico. Y el precio del crecimiento normalmente es incomodidad temporal. Porque crecer implica destruir versiones antiguas de ti mismo. Versiones cómodas. Versiones débiles. Versiones llenas de excusas. Y eso duele. Porque aunque esas versiones te limitaban, también eran familiares. Pero aquí está la diferencia enorme entre personas que cambian y personas que no. Las personas que cambian aceptan incomodidad como parte natural del proceso. No esperan sentirse cómodas todo el tiempo. Entienden que el crecimiento muchas veces se siente confuso, lento y frustrante al principio. Y aún así continúan. Mientras que la mayoría interpreta incomodidad como señal para detenerse. Y por eso abandonan demasiado pronto. Nunca permanecen suficiente tiempo en una dirección para experimentar transformación real. Porque la transformación real rara vez ocurre rápido. Normalmente es invisible durante mucho tiempo. Pequeños hábitos. Pequeñas decisiones. Pequeños cambios repetidos diariamente. Todo parece insignificante. Hasta que un día los resultados acumulados se vuelven imposibles de ignorar. Pero la mayoría nunca llega a ese punto porque busca gratificación inmediata. Y eso es exactamente lo que destruye potencial. La incapacidad de tolerar procesos largos. Porque las cosas más valiosas toman tiempo. Construir riqueza toma tiempo. Construir disciplina toma tiempo. Construir confianza toma tiempo. Construir una mente fuerte toma tiempo. Y si abandonas cada vez que el progreso no es inmediato, pasarás la vida empezando desde cero. Aquí aparece otra verdad extremadamente importante. La mayoría sobreestima lo difícil que es empezar, y subestima lo difícil que es continuar. Porque empezar puede sentirse emocionante. Nuevo objetivo. Nueva motivación. Nueva energía. Pero continuar cuando desaparece emoción inicial, ahí ocurre la verdadera batalla. Y casi nadie habla de eso. No hablan de los días aburridos. Los días donde no hay resultados visibles. Los días donde dudas de ti mismo. Los días donde parece que nada cambia.
pero precisamente esos días definen futuro. Porque ahí decides si volverás a patrones antiguos o si construirás una identidad diferente. Y aquí está probablemente la verdad más brutal de todas. Tu vida actual probablemente es el resultado acumulado de tus hábitos diarios, no de tus intenciones. Porque las intenciones no cambian nada por sí solas. Todo el mundo tiene buenas intenciones. Todo el mundo quiere algo mejor. Pero pocas personas transforman comportamiento consistentemente. Y comportamiento repetido crea realidad. No deseos. No sueños. No motivación temporal. Acción repetida. Por eso la responsabilidad personal es tan poderosa. Porque te obliga a observar honestamente tus patrones. Te obliga a dejar de mentirte. Te obliga a aceptar que muchas veces sabes exactamente qué deberías hacer, pero simplemente no lo haces suficientemente tiempo. Y aceptar eso puede doler. Pero también puede liberarte. Porque en el momento en que dejas de esperar salvación externa, recuperas poder. Poder para cambiar hábitos. Poder para cambiar enfoque. Poder para cambiar dirección. Y aunque el proceso sea lento, ese poder cambia vidas enteras. Pero aquí aparece otro detalle importante. Cambiar no significa convertirte en alguien perfecto. Eso es imposible. Siempre existirán errores, dudas, retrocesos, días malos. La diferencia es que las personas que finalmente cambian dejan de usar imperfección como excusa para abandonar completamente. Entienden que fallar ocasionalmente no destruye progreso. Abandonar sí. Y eso les permite mantenerse en movimiento. Porque el verdadero secreto del crecimiento raramente es intensidad extrema. Normalmente es continuidad. La capacidad de seguir avanzando incluso imperfectamente. Y esa capacidad es mucho más rara de lo que parece. Porque el mundo moderno destruye paciencia constantemente. Todo es inmediato, rápido, instantáneo. Pero la transformación humana profunda no funciona a velocidad de Internet. Funciona mediante repetición, mediante tiempo, mediante consistencia. Y aceptar eso cambia completamente expectativas. Dejas de buscar cambios milagrosos en días. Empiezas a construir lentamente algo sostenible. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque quiere emoción constante. Pero el crecimiento real muchas veces es silencioso, aburrido, repetitivo, invisible, hasta que eventualmente produce resultados extraordinarios. Y aquí está probablemente la verdad final que casi nadie quiere escuchar. La mayoría nunca cambiará porque nunca llegará al punto donde el dolor de permanecer igual sea más fuerte que el dolor de cambiar. Seguirán posponiendo, negociando, distrayéndose, esperando, hasta que el tiempo desaparezca. Pero algunas personas sí cambian, y normalmente no son las más inteligentes, ni las más talentosas, ni las más afortunadas. Son las que finalmente se cansaron de traicionarse a sí mismas. Las que dejaron de esperar motivación mágica. Las que aceptaron incomodidad temporal. Las que empezaron a actuar incluso sin garantías. Y eso lentamente transformó todo. Porque al final, la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida transformada muchas veces se reduce a una sola decisión repetida diariamente. Seguir igual. O finalmente empezar a responsabilizarte completamente de la persona en la que te estás convirtiendo.